Bien, estamos en comunicación con el licenciado Diego García, licenciado en Economía. Esta semana hemos decidido tratar, o analizar, mejor dicho, la situación económica que, por cierto, es acuciante, vinculado con la cuestión inflacionaria que todos vivimos, cada uno desde nuestros hogares, y tratar de entender también un poco cuál es la realidad económica del modo en el que impacta en nuestra provincia y también en nuestra respectiva localidad. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿nos escuchás bien? ¿Qué tal? Buenas tardes, sí, escucho perfecto. ¿Qué tal, Leo? ¿Qué tal toda la audiencia de Fernández Oro, de la provincia en general, donde nos estén escuchando? Bueno, esta es una gran ventaja. Nosotros desde HDT tenemos la posibilidad de que sea escuchado a través de la página web y por el contrario, sino también a través de la aplicación. Con lo cual, evidentemente, hay una llegada que excede lo estrictamente regional y municipal. Pero te decía, recientemente se ha tenido conocimiento de los números inflacionarios y un poco la gran pregunta que uno siempre se hace es, ¿cómo se hace para generar un cierto camino a la estabilidad, si se quiere, teniendo en cuenta que la situación inflacionaria en la Argentina ha tomado un impulso muy fuerte, particularmente después de la pandemia, que ya venía de antaño, pero que también esta alza inflacionaria, cuanto menos lo que uno lee desde los grandes medios de comunicación, también impacta en otras partes del mundo, fundamentalmente en Europa, imagino como consecuencia de la guerra. ¿Cómo se explica Bueno, todo esto? bueno, en realidad la inflación en la Argentina viene con altos niveles y progresivos en su aumento desde mucho antes de incluso de la pandemia e incluso de la guerra. Y esto es como tener fiebre, se puede tener fiebre por muchos motivos. Uno puede tener fiebre porque tiene una emisión monetaria descontrolada y que ha sido fruto quizás de varios años en donde se ha ido descontrolando la emisión. Digamos, el marco regulatorio del mercado, digamos, de las políticas monetarias y a su vez los sucesivos déficits fiscales, o se puede tener inflación, ya sea porque hubo que hacer más esos marcos regulatorios como pasó en el mundo con la pandemia, y a su vez por una inflación de costos que tiene que ver con el aumento de los insumos energéticos. Claramente la inflación del mundo, como ya se está notando, y se está notando también, sobre todo Estados Unidos, Europa va a ser un tema aparte con la energía, pero sí Estados Unidos, va convergiendo, va disminuyendo. Estados Unidos un tope de 9% anual, y ya va convergiendo, va a terminar en un 7 a fin de año, pero además de que va convergiendo a cero, en el medio lo transitan con pleno empleo y aumento de la actividad económica. Es decir, que esa inflación que fue fruto de un episodio que se puede decir oportuno, como fue la necesidad de emisión en el caso del parate general de la economía, sobre todo ellos en el 2020 lo tuvieron, en 2021 ya no, bueno, saliendo gradualmente, lo van ajustando. Fue un hecho fortuito. Básicamente, además, porque ellos tienen una reserva federal, que es la que maneja el valor de la moneda, totalmente independiente del gobierno de turno de los Estados Unidos, y que bajo ninguna circunstancia financia al Tesoro americano a través de emisión. Las operaciones, por ejemplo, que hace la Reserva Federal para bajar o subir la tasa es sobre activos y bonos, ya sea el Tesoro o de la misma Reserva, comprando o vendiendo. Ahora, yo te pregunto lo siguiente. El No Banco en la Central, Argentina. No en la Argentina. bueno, iba hacia eso, ¿no? O sea, el Banco Central, desde lo formal, no tiene la misma estructura, quiero decir, no tiene la obligación de no financiar al Estado Nacional con la emisión de pesos. No. No, ya con la salida de la convertibilidad y aún más luego
con la salida de Martín Redrado, si vos recordás, 2010, 2011, cambiaron algunos puntos de la Carta Orgánica del Banco Central, donde se liberó completamente la financiación del Tesoro, ya sea con adelanto del Tesoro en pesos, o incluso la utilización del fondo no sé si recordás la creación del fondo del desendeudamiento, que era tomar una parte de las reservas literalmente para pagar deuda del Tesoro y no del Banco Central. Bueno, no es tan dañino, uno diría, pagar deuda, aunque es del Tesoro y no del Banco Central, se rompe la independencia, pero se están eliminando pasivos, pero ya la financiación en pesos de los gastos corrientes a través de los adelantos de Tesoro, sí son. O sea, el Banco Central emite una cantidad de pesos, se lo da al Tesoro para que cubra sus gastos y el Tesoro le da un bono que le dice que le va a pagar con determinada tasa o determinada cantidad de tiempo. Bueno, esto llevó a que finalmente los activos del Banco Central terminen siendo todos papeles, ¿no? Por eso cuando se dice que el balance del Banco Central está fundido, porque el balance es un banco cuyo activo son pagarés de pago de un ente que está prácticamente fundido, que es el Tesoro Nacional. Ahora, en este contexto, entonces es muy difícil la vuelta atrás, si no hay una reforma a la Carta Orgánica. Lo primero No, sin una reforma monetaria no vamos a frenar. La intención de Massa en el último mes lo que es ajustar la cantidad de dinero, achicando el gasto público y de esa manera poniéndole un freno al descontrol y a la explosión que podía llevarnos de una alta inflación a una mega inflación. Vos hablaste de gasto público. ¿Qué sería el gasto público para los oyentes? El gasto público es el gasto corriente, vamos a hablar del gasto primario que realiza el Estado antes de intereses, el gasto primario antes de intereses, que es el que necesita para pagar los sueldos de los agentes públicos del gobierno nacional, los sueldos, el gasto de funcionamiento, gas, electricidad, insumos, proyectos, todo lo que realiza el gobierno nacional. Recordemos que el 2015, Cristina Fernández de Kirchner dejó un déficit fiscal aproximadamente del 7%, gasto primario, aproximadamente del 7 al 8% del Producto Bruto. Digamos, lo que se produce en la Argentina, el equivalente era el 7, era lo que gastaba de más el Estado, el Tesoro, el gobierno nacional. ¿Y hoy cómo estamos? Mauricio Macri lo sostuvo, hasta la elección de mediano término no realizó un ajuste de gasto. Y a partir del susto que se pega en el 2018 y la necesidad de ir al fondo, es en donde empieza a achicar y termina entregando casi un equilibrio fiscal del gasto primario en el 2020. Primario, sin intereses. ¿Y hoy cómo estamos? Bueno, hoy la Argentina está en un programa del Fondo Monetario del año 2018, el gasto primario que había dejado casi en equilibrio en el 2019, obviamente se rompe ese equilibrio en el 2020 a producto de la pandemia, pisa casi un 4 y pico por ciento de déficit fiscal sobre el PBI, y en el 2021 empieza a ajustar lentamente hasta llevarlo al orden de los 3 puntos y medio. 3 puntos de déficit fiscal. 3 puntos y medio, pero bueno, el gasto de las elecciones lo vuelve a disparar, lo vuelve a acercar a 4 sobre el final, el plan platita, digamos, de alguna manera. El plan platita, sí. Y bueno, entonces el Tesoro empieza a endeudarse en pesos para no emitir y controlar ya la bola de pesos que le venía presionando sobre precios, y explota, digamos, Guzmán le explota en julio de 2022, fines de junio de 2022, le explota el mercado en pesos, ya no tenía cómo financiarse en pesos, no tiene forma de cómo financiarse en dólares, y con inflación creciente lo único que le quedaba era recurrir a una emisión que iba a hacer tirar nafta al fuego. Bueno, y antes que eso suceda, se retira, ¿no?, del ministerio. Ahora, y bueno, Pataki y Massa lo que hicieron es, en primer el presupuesto de caja, manotear todo lo que esté subejecutado, intentar. El ajuste de Massa se basa en gastos no ejecutados, primero, el primer ajuste. Eso es aproximadamente un punto y monedita un punto del gasto. Mucho menos es, porque ya a esa altura del año no es, si bien es 0,7, 0,8%, una parte más chica es la quita de subsidios.
Y la otra parte del ajuste es la inflación, porque la inflación funciona como ajuste. Cuanto más suben los precios, más recauda también el gobierno, porque los impuestos proporcionales sobre el precio de la venta de bienes y servicios finales, y esto vale 100 pesos, recauda, si es el 10%, todos los impuestos, como recauda 10%. Si vale 200, recauda 20 pesos. Si vale 1000, recauda 100. Entonces, la suba de precios hace que el Estado también recaude más, por lo menos en el corto plazo. Ese es el ajuste de masa, recortar los gastos, sobre todo los subejecutados, recortar los subsidios y apostar a una mayor recaudación vía inflación. Un aumento de tasa para secar la plaza. Vamos a una recesión machaza, ¿no? Ahora, antes de ir a una pausa musical y de pasar tal vez a una mirada un poco mucho más regional, provincial. Parate, pero esto Leo, no quiero dejar de nombrarlo antes de pasar, que al déficit fiscal primario del gobierno nacional hay que sumarle los déficits fiscales de las provincias y hay que sumarle el déficit cuasi fiscal, que se dice el déficit del Banco Central. Porque el Banco Central chupa pesos y paga intereses por esos pesos que chupa de los bancos, y esos intereses que paga también son parte del cuasi fiscal. Todos juntos andan el 7-8% del PBI. De déficit, o sea, todo eso junto. De déficit, sí, todos juntos estás en el 7-8%. Sí. O sea, volvemos a estar, tal como lo marcabas, como cuando Cristina entregó el gobierno a Macri, alrededor del 7-8% de déficit fiscal. Sí, quizás un poco peor. Macri lo corrige en la segunda parte del gobierno y... Ahora, vuelvo con lo mismo para los oyentes. Cuando Macri se va, ¿hay un equilibrio fiscal o no existe equilibrio? Sí, primario sí, deja casi equilibrio fiscal primario. Sí. Deja casi equilibrio fiscal primario con tasas de interés muy altas, pero casi fiscal primario. No el cuasi fiscal también era 1 o 2 puntitos más, porque también el Banco Central lo que hace ahora es toma los plazos fijos de los bancos, le dice a los bancos, tráeme pesos, yo te pago 65% anual por cada peso que me trae. Entonces el banco se da vuelta y le dice, tráeme tus pesos, le dice a la gente, yo te pago el 59 anual. Y en el pasamano los bancos ganan unos puntitos. Por eso es que ahora había salido, no sé si es Brito, no sé cuál, algunos de los que dicen los bancos comerciales están virtualmente intervenidos prácticamente por el Estado. Acá nadie le presta la producción. Bueno, ese es el gran tema, ¿no? Es un poco lo que venía, precisamente porque también en el paso que vos mencionaste, de Guzmán a Batakis y Massa, se habló en su momento de un desdoblamiento cambiario. O sea, eso se da con este dólar soja que podríamos considerar un desdoblamiento cambiario para un sector productivo, ¿se da con el dólar soja o no es el término propiamente? Mirá, se da un desdoblamiento cambiario para un mercado específico. O sea, hay un grupo de exportadores, no hablemos de productores, porque el productor no exporta directamente. El productor le vende a un concentrador que es el que se encarga de exportar. Un grupo de exportadores que tienen un producto para el cual se produjo una devaluación en su producto por cada dólar que deberían percibir. Y en vez de percibir 140 pesos, perciben 200. Esa es la realidad. Si vos me preguntás, ¿es una medida ideal? No, no es ideal. ¿Es un paso en la dirección correcta? Es un paso pequeño en la dirección correcta, que es intentar acercarse a un tipo de cambio que funcione en algún tipo de mercado lo más libre posible para definir el precio del billete para la exportación. Pero bueno, es un mercado que no es libre, es un precio que fija el gobierno para un solo mercado, para un solo producto, para la exportación de la soja, con lo cual es un pequeño paso en la línea correcta y un acto de desesperación en la necesidad de tener dólares, que por lo que vimos en las 3 primeras jornadas, se liquidaron alrededor de 1.100 millones de dólares y el Banco Central solo pudo adquirir 300 y moneda, casi 400 millones. Es decir, que era tal el atraso en las importaciones que en ese mercado oficial incluso el Banco Central tuvo que dejar pasar muchos dólares para las importaciones que son necesarias para que no se pare el país, ¿no? Porque sin insumos no hay producción. Bueno, la verdad, un lujazo que nos estamos dando en el programa, tener al licenciado en Economía, Diego García. Vamos a aprovechar para ir a una pausa musical
y en unos instantes continuamos. Bien, ya estamos de vuelta. Continuamos en esta oportunidad con el licenciado en Economía, Diego García. Y Diego nos estaba explicando un poco esta situación acerca de el camino hacia la estabilidad, tratando de entender un poco la coyuntura. Ahora, en el final del primer bloque hablábamos de la coyuntura a nivel nacional. ¿De qué manera esta coyuntura nacional impacta en las provincias? No vamos a focalizarlo estrictamente, tal vez en la provincia de Río Negro, para no herir susceptibilidades, sino de qué manera impacta. Bueno, lo que sucede es que las provincias no tienen políticas activas vinculadas a incentivar la producción, el turismo, ministerios, secretarías, agencias. También muchas han generado infraestructura, incluso los últimos años, sin ir más lejos, el Plan Castelo, la provincia de Río Negro, ha mejorado rutas, ha generado estructura de salud, estructura de educación, estructura sanitaria, todo el esquema de desagües, pero el tipo de cambio no lo manejan. Entonces, al no manejar los resortes de la política macroeconómica, es muy difícil de esa manera controlar, digamos, los daños colaterales que generan en las economías domésticas. El cepo termina siendo como una enfermedad silenciosa, que es silenciosa y progresiva, pero termina afectando severamente a la producción local. Hoy toda la cadena de valor de la manzana y la pera, para decirlo, digamos, en términos del Alto Valle. El Alto Valle, para la gente que lo está escuchando, sí, está de alguna manera apuntando a un dólar final que termina siendo el del cepo, 140 pesos más una retención que creo que es menor la de la fruta, pero creo que ronda el 10%. La verdad que no me quiero equivocar. Tiene retenciones, pero son mucho menores que la soja, obviamente. Por lo tanto, todos los días el que se levanta a trabajar o a lidiar con una empresa, porque una chacra es una empresa, ¿no? Para producir, correcto. sabe que se va a encontrar con un tope vinculado al dólar al que accede para exportar. Con un tope por el precio de la manzana también vinculado a eso. Y después, bueno, toda la cuestión que tiene que ver con los impuestos que van en el medio, que son los que también terminan, no solo en la exportación, sino también en el mercado interno, cuando yo veo que sale y dicen, una manzana vale 50 centavos, 10 pesos el kilo en la chacra y 200 en la góndola del supermercado. Pero en el medio no solo hay logística, frío, por ponerle, transporte, comercialización, que todo eso lleva riesgo y por lo tanto tiene una rentabilidad que hay que agregarle, sino que cada uno de los pasos en la cadena de valor está múltiplemente grabado con tasas e impuestos. Lo mismo en la exportación, bueno, eso hace que tantos años de cepo, de tipos de cambio controlados, terminan afectando las economías domésticas y limitando la capacidad potencial que tienen de producir y, por supuesto, de la que tenemos de exportar. Quizás lo que tiene que ver con hidrocarburos ha tenido algunos tratos especiales, incluso con la inversión extranjera directa y el barril criollo y algunas cuestiones que se han negociado que hacen que no sea tan drástico o que no le haya pegado tan de lleno a la producción de gas y petróleo. En el caso de Río Negro también las políticas, porque los recursos, digamos, esos tipos de recursos naturales son, según la Constitución del año 94, pertenecen a las provincias, por lo tanto, las provincias son las que regulan la renovación de los contratos de explotación, las sucesivas renovaciones de contratos petroleros, por ejemplo, que se han dado en Neuquén y en Río Negro, le han dado previsibilidad incluso a pozos que ya estaban más viejos. Esto habrá expertos en el tema, yo te digo así, en temas generales. No, seguro. Con lo cual, Río Negro ha sostenido un poco la producción de hidrocarburos y de gas, pero a nivel general no producimos el gas y el petróleo, no producimos sobre todo el gas para autoabastecernos. Porque hay una diferencia muy grande entre el recurso natural y el recurso económico. Cuando decimos este es un país que tiene gas para autoabastecerse y exportar durante 200 años,
tiene un recurso natural. Para que ese recurso natural se vuelva económico, alguien tiene que hundir fierros y cemento, digamos, bajo tierra, que generalmente eso se hace con dólares, y poder extraerlo, ¿no? Trabajarlo, tratarlo, transportarlo y venderlo. Bueno, ahora vino el Mientras tanto, un apuro, recurso ahora ha natural. venido el apuro y qué tipo de beneficios puede generar eso para las Bueno, provincias productoras. la provincia de Río Negro, bueno, se produce más, obviamente, para la provincia implica mayor movimiento, mayores ingresos, pero también ahora la provincia de Río Negro también ha aprobado algunos cánones que tienen que ver con el transporte del gas licuado y el transporte de petróleo y de los derivados del petróleo y de los hidrocarburos por la provincia, que seguramente la mayor producción y transporte le va a llevar a mayores ingresos a la provincia, ingresos fiscales. Cuando crece, todos cobran, digamos, esto así. Cuando algo crece, todos obtienen una parte del beneficio. Cuando algo está estancado, no se obtiene esos beneficios. Entonces, las economías, todas las economías regionales han experimentado el efecto del cepo y de la presión fiscal con respecto al crédito, que se lo absorbe todo el Estado, y a la suba de tasas que se da en forma de ciclos, en función de que cuando el Estado se empacha el mercado de pesos que la gente no quiere y cae la demanda de dinero hay que subir las tasas, cuando hay que subir pesos hay que subir las tasas, cuando hay que financiar el Estado hay que subir las tasas, y todo ese dinero no va a la producción como decíamos hoy. Entonces las economías domésticas, las economías locales, perdón, todas sufrieron mermas en producción y dificultades en sus cadenas de valor y dificultades para exportar. Bueno, en algún momento la Argentina debería plantearse la necesidad de realizar una reforma fiscal, una reforma federal, en la cual las provincias tengan mucha más autonomía para poder definir las condiciones que hacen a la producción a los impuestos nacionales, ¿no? Que hacen a la producción de cada región. Un sistema inverso que en vez de recibir una coparticipación, recauda a las provincias y coparticipan en la nación, que muchos países tienen, ¿no? España, Brasil. Vos mencionabas en una parte de este bloque, mencionaste el Plan Castelo y Sí. el alto desarrollo que provocó, o el impacto positivo que eso provocó a nivel provincial. Ahora, Eso evidentemente, casi infraestructura. la toma de esa deuda, en algún momento hay que pagarla de cara al futuro. ¿Cómo es? ¿De qué manera se proyecta? Bueno, más allá de los detalles, lo que hay que decir que terminó siendo, son de las cosas que terminaron siendo, en mi criterio, para la provincia, la que en la coyuntura macroeconómica nos terminó beneficiando, porque la provincia está, los pagos ya sea de servicios de deuda o de capital, los hace un dólar oficial, y los dólares que hundió de alguna manera para las inversiones y toda la inversión en infraestructura que se vino haciendo, los recibió en dólares crocantes, digamos, utilizó los cambios de regímenes de un sistema, un mercado único y libre de cambio y un sistema de control de capitales más abiertos, como fue en el gobierno de Macri hasta el 2019, a un sistema más cerrado y un cepo que terminó haciendo que la brecha entre el tipo de cambio oficial y libre sea más grande, y a su vez que la recaudación es no en términos reales, si bien ha crecido en términos reales, pero en términos inflacionarios contra el dólar oficial creció el doble, mucho. La recaudación de todas las recaudaciones, en general de todas las jurisdicciones, si uno lo compara contra el dólar oficial, crecieron muchísimo en pesos, porque el dólar oficial está estancado, está atrasado. Entonces, si lo medimos contra el dólar oficial, aún recaudamos mucho más dólares contra ese dólar oficial, ¿no? Pero Esto hace pensar que la provincia no tendría mayores inconvenientes en afrontar los pagos que vienen a partir del año próximo. yo no sé, no me animaría a decir tanto, habría que ver los números, pero lo que sí diría que por lo menos la coyuntura macroeconómica no hizo que eso se haya empeorado, sino que se le haya aligerado un poco a la provincia. O sea, fue un buen negocio, si uno lo mira, ¿no? O podríamos Endeudarse decir, en dólares, como adquirir dólares en una deuda del 2019. Imagínense cualquiera de ustedes, de los oyentes, que sacó un crédito en dólares, le dieron los dólares además, los dólares verdes, le dieron los dólares en un crédito en el 2018 y hoy los tiene que pagar a 140 pesos cada uno. Bueno, hizo un buen negocio.
Imagínense eso, listo, ya está, es un buen negocio, ¿no? Te quedaste con la capitalización y estás pagando a un dólar oficial que es infinitamente Claro, menor al y dólar como real, decíamos al al dólar crocante. principio, hundir cemento y fierros es con dólares, no se hace con pesos. Claro. Si no, la Argentina estaría llena de infraestructuras y somos los campeones mundiales de emitir peso. ¿Cómo se ve reflejado esto o de qué manera avisorás vos el modelo productivo de la provincia en cuanto a la producción agrícola que tiene la provincia de cara al futuro? ¿Cuál es la mirada tuya? Bueno, ¿Es en cuanto a los esperanzadora? productos, la provincia de Río Negro tiene un esquema muy parecido a todas tiene un esquema parecido a todas las provincias del país, pero además a todas las economías modernas. Es un gran componente de si uno lo mira en los tres sectores, primario, secundario y terciario, tomando el primario más ligado al campo, más ligado a la fruticultura o a la agricultura, la ganadería, el secundario a la industrialización, digamos de alguna manera, la transformación de las materias primas y el terciario los servicios. La provincia de Río Negro sigue con los patrones globales, en donde casi el 70% de su producto de bruto geográfico son servicios, es el terciario. Y tiene un producto primario que se encuentra, como todas las composiciones en general hoy de las economías más o menos en general actuales, en tercer lugar, es decir, terciario, secundario segundo y primario en el tercer lugar. Ahora es distinto cuando yo analizo el origen, digamos, la generación de dólares vinculado a la exportación, y obviamente la actividad que la provincia lidera, la provincia, la fruticultura, la manzana y la pera, ¿no? En mayor medida la pera que la manzana. Porque me van a decir acá los oyentes que están más en la zona, pero el valle, la actividad de la fruticultura está más ligada a la pera, es el valle de la pera más que la, si bien hay manzana. Ahora, esto nos lleva también a inferir que el aporte que realiza en cuanto a dólares el turismo de la zona andina, evidentemente, no es lo que uno habitualmente tiene como algo hecho o dado. Ya, es muy difícil medir el aporte del turismo porque hay que medir una parte de la logística, del transporte, medir una parte del comercio y medir otra parte del alojamiento de sí en general, el servicio de hospedaje. Si tomamos alojamiento sobre el PBI, sobre el principio hospedaje y todo lo que tiene que ver con esas cuestiones, supera escasamente el 3%, habría un 10% de transporte y el comercio. Es muy difícil desdoblar qué es turismo y qué actividad propia. A nivel nacional es el 10%. Habría que pensar que más o menos en esos niveles debe estar el PBI de la provincia. No tengo un dato cierto, no hay datos oficiales, por lo menos que yo haya podido ver, en donde se mida el PBI turístico de la provincia. Lo que sí es cierto es que el turismo termina actuando como una actividad extractiva, digamos, de alguna manera, y no genera la misma cadena de valor en una región que una actividad con mayor penetración e inversión en el lugar. O sea, no es lo mismo una comunidad que vive del petróleo que una que vive de una actividad más arraigada en la comunidad. Los lazos de reciprocidad no son los mismos. Y el turismo, en algunos casos, cuando no está encarado por empresas locales, conglomerados locales, y en general genera la misma cuestión, o sea, no derrama de la misma manera. Es toda una cuestión vinculada al turismo que en el mundo se ha tratado y se trabaja en forma diferente. No sé, no te quiero robar tanto tiempo. No, bueno, Diego, seguramente estamos También llegando está el ya. hidrógeno, ¿no? La provincia de Río Negro hoy se está Bueno, a eso iba. Seguramente te vamos a estar perfilando también. convocando en la medida en que vos puedas y quieras, por supuesto, La para, energía. para tener una columna vinculado a la cuestión económica y también en lo personal sé que sos un estudioso del área de seguridad, es un tema muy Sí, sensible a nivel nacional. Y las también dos cosas se correlacionan. La seguridad y las actividades extractivas en una comunidad siempre no van a la mano, se genera mucha violencia. Las actividades extractivas económicas no generan armonía, digamos. Y lo que tiene que ver con el turismo, en muchos lugares lo que se ha generado son redes o cadenas de valor que están vinculadas a la economía social y a las cooperativas. Se le da un porcentaje muy importante a la explotación turística, a la conformación de cooperativas, ya sea de limpieza, gastronomía, hospedaje. Y eso genera una red que, si bien haya
los grandes Hilton, los grandes hoteles, digamos, ¿verdad? También haya redes locales que derramen internamente. Eso es lo que te quería decir con diferentes relacionando una cosa el con la turismo otra. es un tema aparte, sí, sí, se lo ha trabajado esto en el mundo y se le ha buscado la vuelta para que sea una actividad que derrame más en el lugar y no todo sea servicio capital, digamos, el que hunde el capital. Bien, te comprometo públicamente para que Sí. en lo sucesivo continuemos hablando, yo diría un tema, vuelvo con lo mismo, muy, muy sensible, que es el de la seguridad y sobre lo cual vos tenés muchísima experiencia y has estudiado mucho al respecto. Y también, por supuesto, continuando con algo que no tiene que ver estrictamente con nuestra zona, que es el turismo, pero que siempre es interesante conocer al respecto, habida cuenta que Fernández Oro, con el correr del tiempo, va a ir transformándose en una ciudad que dejará de ser de paso. De hecho, hace un par de semanas atrás escuchamos la apertura de una serie de emprendimientos turísticos en la localidad, con lo cual no deja de ser interesante también escuchar al respecto. Hemos hablado entonces con el licenciado en Economía Diego García. Diego, te agradecemos y bueno, nuevamente te comprometo públicamente para volver a contar con tus contenidos y tus conceptos aquí en la radio. Bueno, muchas gracias, Leo. Gracias a Fernández Oro y a la radio por convocar. Muy bien, muchas gracias. Vamos a un corte musical, una pausa y en unos minutos estamos de vuelta.